Bien, entonces, Mashikuna, en la última clase que tuvimos el 20 de marzo, nosotros hicimos una revisión de algunos temas. Ahorita, pues, como les comentaba, les estoy pasando el video y vamos a continuar con el método, un poco revisar dónde nos habíamos quedado en la última clase. Entonces, ya ya les comparto ahorita el enlace. Sí, ya. Algunos mandaron la tarea de la página número 55, 50. Sí, entonces hoy vamos a continuar con la página número 56, 55. Y pues ahorita está en su grupo de WhatsApp la clase del 20. Eh, Vamos a continuar desde la página número 55. Entonces, va. Lo primero es un Kilkakatina eh, que vamos a hacer juntos, que es una revisión también de escritura. La hicimos la última vez, pero nos va a ayudar, perdón, a unir el sujeto, el objeto y el verbo. Eso es en lo que nos vamos a enfocar juntos. Entonces les comparto la pantalla y el sonido de mi dispositivo. Entonces aquí cuando nosotros tenemos el adjetivo numeral, el ishkai, ¿ya? Entonces, ishkai hatuna talpa charingi. Ahora, ¿por qué sigue este patrón, nuestra lógica? Principalmente porque tenemos el adjetivo numeral primero, ishkai. Después, el de forma hatun, que es ahora con H hatun, atalpa. Y el ta es objeto directo de la oración. Entonces, alpata y el ni es un validador de la oración. Charingi, el verbo de la oración. ¿Ya? Entonces, significa tienes dos grandes gallinas. O tienes dos gallinas grandes. ¿Ya? Entonces, ese sería como el número uno de esta lista. Vamos a hacer unos pocos más juntos. A ver, Mashi Silvia, a ver, ayúdame, Mashi. Aquí, ¿cómo ordenas sujeto, objeto y verbo aquí, en la segunda oración, Mashi? A ver, Mashi Vanessa, ayúdame, ordénale a esta oración. Ay, es fácil. Parece que Silvia Sería, tiene problemas. Dime. sería ñucaca, Ujú. sukta, ¿Ya? eh, sukta, alcutani, no, no, a ver, ñucaca, sukta. El adjetivo de color te falta. Sería charini, Ya, alcutami, llano. Así. ya. ¿Dónde está el Ajá. verbo? En En el, charini, alcutami. sí, pero el verbo tiene que ir al final. Ah, ya no sé, pero ya, ok. Entonces, sí, Ya no, entonces aquí, repítelo, por ya no. favor, léelo. Ñucaca, sukta, llana, alcutami, charini. Ya, Charín. Ya, allí. Entonces, vamos viendo esto juntos. A ver, Mashi, Ya estoy, Magister. ¿Sí me escucha? Ahí sí me escucha. recién te escuchamos, Mashi. Perdón que me quede algo. Le pasó. A Ya, ver. no te preocupes, estamos viendo justo aquí, Shuti. Mashi Vanessa, ¿cuál es tu apellido? Juga. Chuga. Ya. Ya, ya, ok, aquí vamos fallaste un poquito, así que vamos ahí. A ver, Mashi Pati, Mashi Pati Rivera, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Sí, profe, aquí estoy. Ya. El Kimsa, por favor, arregla del número 3.
¿Qué me A ver, dices? profe, ¿me puede repetir, porfis? Sí, que arregles la oración 3, por favor. Ya, Dame una propuesta. em, causan sería el primero. Causan es el verbo, va al último. Mm, Sujeto, complemento y verbo al final. sería Josepa. ¿Qué más? Josepa. Mm, Hermano. ¿Cómo digo hermano? ya, No, Wauki, Wauki. ya. El hermano de Wow. José. ¿Qué pasa con el hermano de José? Josepa Wauquica. Josepa, Kika. Mm, Yaktapimi Kai. Demostrativo. ¿Cuál es el demostrativo? Eso, Kai. ¿Qué más? Objeto. Kai. Oh, locativo, pi. Yakta, Yaktapimi. ¿Ya? ¿Qué más? mm, Causan. Causani. Causa nada más. Causa. Eso me tocó sacarte con cucharita, pero ya salió. ¿Ya? Está bien. Sí, si tienes una idea de la estructura, solamente que cuando me pones el verbo al inicio, ahí sí me preocupa un poco, pero así está bien. ¿Ya? Entonces voy a poner tu nombre, tu participación de hoy. Mati Rivera. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. No, gracias. Ya te agradezco. Gracias. Ok, entonces vamos a ver la siguiente parte. A ver, Nashi, disculpa, no puedo. Entonces, a ver, vamos, Nashi, Katia Reynoso, arréglalo, por favor, al Chusku, al número 4. ¿Escuchas? ¿No estás aquí, Katia? Ok. Si no pueden contestar, avisen por qué, ¿ya? Ok. Mashi Diego Mogrovejo, por favor, arregla el número 4. ¿Se me escucha? Sí, bien, fuerte y claro. Sería Ñucanchica, um, Chiri Urcupimi, Sacmanchic. Ujú. ¿Ya? Nishu Shimipi, Tigramupai. Am, Sería como nosotros, la última, el verbo no le callo cuál es. Sagmantic, Sakmana es el verbo limpiar la ropa. Entonces, termínale. Chagmana. Ok. Entonces, nosotros, Urcupimi. No me hace mucho sentido. Chiri es frío, ¿verdad? A ver, aquí. Chiri. ¿En qué contexto está Chiri ahí? Oh. Entonces, aquí en el contexto está que Chiri Urkupimin. Ujú, Chiri es frío. Entonces, Chiri es lo ujú, frío. Entonces, ¿qué correcto. más? Urcupimi sería como el cerro, la montaña, ¿no? ¿Sí? Nosotros estamos en esta montaña fría limpiando la ropa, lavando la ropa. Sakmanchik, ¿no? Entonces, estamos limpiando la ropa en este monte frío. ¿Ya? Mm, Ok, allí. ok. Ahora, muy bien. Correcto.
Me gustó que lo hiciste rápido en Quichua, un poco esté bien en Quichua, más está bien la estructura. Solo hay que El vocabulario a estas alturas es un poco complejo. Daniel, Katy escribió en el grupo que está teniendo problemas con el internet ahorita. Ah, qué pena, pero bueno, ahorita estoy tratando de verlos a ustedes, ni modo. O sea, trate de conectar lo más rápido que pueda. Mash y Silvia, ¿estás lista? Ya me escuchas, ¿verdad? Ya Sí, ¿me escucha aprenderás. usted? Ya, ya. Sí, Ari, Pishka, léeme el número 5. Arregla el número 5, por favor. Entonces el 5 sería ¿Cómo sería el número 5? mana, no, mana, no, mana, eh, jalmanqui, quichu, rumi, Calmanqui. pampa, pampapi, quiquinca, Ana Jalmanqui. A ver, jalmanquichu. el verbo necesita estar al final. A ver, ¿qué estamos haciendo, Silvi? ¿Qué estamos haciendo? ¿Ya? Otra vez. Sería Dime. mana, Ya, entonces, ya no te voy a ayudar, pero ya, dale, dime tú ya otra vez. Mana Jalmanqui, ¿qué? mana, jalmanqui, eh, el verbo al final dice no, rumi, mama, jalmanqui, rumi, así sería, a ver, Uy, no, estás nerviosa. rumi, pampapi, kikinka, o kikinka, sí, pampami, kikinka, Ya, no, ok. Ahora traduce. A ver, vamos, traduce. mana, no, jalmanqui, eso no, no sé ese verbo, rumi, señor, no, a ver, no, señor, nosotros, pam, pam, nosotros, Creo que soy yo. A ver, entonces, Mana Hashmanki, ¿no? Jalmanki. jalmanqui, jalmanqui. Gracias. Entonces, Eso no sé lo que significa jalmanqui. no está mal Es- totalmente. sí, ¿Ya? No está mal totalmente. Está interesante tu respuesta, ¿ya? ¿Sí me escuchan? ¿O se me fue el internet? se entrecorta, no sé, el mío, mi internet está mal, pero no le escucho a ratos. Diego, Ah, ¿soy yo O es mi o, internet, por o es el favor. internet de la Silvi? yo creo que es el suyo, Daniel, porque a ratos sí se le está cortando. Ah, ya ve, sí, sí, no, y no le. ¿Crees que soy yo? A ver, espérame un momentito. Entonces necesito yo, porque yo no le Voy a escucho. conectar con otra red. No, tranquila, tranquila, voy a conectarme con otra red, por eso tengo respaldos por si acaso. Entonces, no pasa nada. Voy a cambiar, voy a cambiar de red. Ok, denme un segundo, ya cambio de red y ahí conversamos más tranquilos. Ok, ¿qué tal ahí? ¿Se escucha un poco mejor? Sí, Sí, ya, chévere. Ya, perfecto. Entonces, verás, Silvi, no está completamente mal, pero es una forma de hablar más en Otavalo lo que acabaste de hacer, que es poner el verbo en el centro. No está mal, ¿ya? Pero quiero que tengas una idea de lo que estás haciendo. Manajal manguicho significa no deshierves en la Runini Pambapi, en en el Valle de Piedras, ¿ya? Lo que sí te jalaste es esto, que no tiene que estar el Kikinga. Si no, si me hubieras dicho esto sin Kikinga, sí ajá, lo aceptaba, ¿ya? Pero si es que queremos ser estrictos contigo, es así como lo tenías que hacer. Tenías que haber puesto Kikinga, ¿ya? Rumi, Pambapi,
Y tienes que unir las dos palabras, Rumi, Pambapi, Mana, Hal Mangichu o Hash Mangichu. ¿Ya? Entonces ahí significa usted no deshierve en en el Cerro de las Piedras o no deshierve en el Valle de las Piedras. ¿Ya? Entonces, yo entiendo que faltan algunas estructuras, pero si es que me pones el verbo muy cerca de la oración, significa que no estás entendiendo completamente la estructura. Entonces, yo voy a ponerte 8 esta vez a ti, ¿ya, Silvi? Gracias. Ya. Bien. Entonces tenemos un poco de estructuras ahorita. Va. Todos, por favor, escriban. Vamos a empezar a hacer análisis de escritura. Eh, mm, las, el orden de es, por favor. ¿Listos? ¿Listas? Se está cortando, Daniel, no sé Ok, si soy solo espera. yo. No, no se le escucha, se recorta. Te recorta. ¿Qué tal ahí? Mejor. Sí. Ahí se le Entonces, escucha. escuchen y escriban 2 oraciones, ¿ya? So, mana kai pichu kanchik. Escriban, por favor. En el grupo de WhatsApp, escriban cada uno nombre y escriban kai pichu kanchik. Mana kai pichu kanchik. Escribamos. Mana kai pichu kanchik. Todos al grupo de WhatsApp, por favor. Mana kai pichu kanchik. Pones tu nombre y vas escribiendo. No kanji griego, kanchik. Arréglale. Mana kai pichu kanchik. Bien, bien. Mana kai pichu. Silvi, kai con Y, Ah, no con I. Mana kai pichu kanchik. Pon Y aquí, no kai así. Con esa arregla el kai, es con Y. Silvi, ya ya pues, lo estoy prosigue. haciendo. Ahí está, muy bien, María Belén. Ya lo Mana estoy kai haciendo, pichu. Magister, por favor. Sí, arréglala, arréglala. Manacaypichu, Mana kai pichu kanchik. Ok. canchic. Entonces, sigan. Manacaypichu, canchic. Súper, súper, súper. Súper, súper. Y tengo unas hasta las 6:41. Sigan. Pongan. Ahí me mandó lo último. Ok, tengo todos. Ya tengo todas sus interacciones. Tengo una interacción también de Miguel. Gracias, Miguel. Súper. Buenas noches con todos. Buenas noches, Buenas Miguel. Aquí noches. todo Gracias. bien, gracias. Ok, por favor, todos denme una oración negativa. Escriban una oración negativa en el chat, por favor. Con locativo, por favor, si es posible. Escriban en el chat de WhatsApp una oración negativa. Random, pongan igual su nombre, por favor.
Ok, Mashikuna, vamos a ver qué tal les va. Ayituta, Ayituta, buenas Alituta, noches Mashi. con Alituta, todos. Mashi. Manacay Pichucanchi, Manacay Pichucanchi, pero 6:41. Ya, aquí me pasaron a poner ya los negativos, pichuas. Ya, Diego me dice, Ñucamana, Quito, Manta, Causani. Ya. Está un poquito extraño porque dice, yo desde Quito no vivo. Entonces, Cani se debería ser Diego aquí. ¿Sí? ¿Qué tú quieres decir? Yo no soy de Quito. Necesitas Cani, no Causani. Yo no soy o A yo ver, no Mashi vivo. Vanessa me dice, María, Mana, yo no vivo. Yo no soy, sería Cani. Pero aquí estás diciendo, yo de Quito, desde Quito, desde Quito no vivo. Entonces es un poquito extraño. Entonces, María, Mana, Cuchi, Micunchu. La María no come chancho. ¿Ya? No, muchas gracias, señorita. Entonces, María no come chancho. Y está bien, bien, Vane. Ya, entonces, vamos viendo esta interacción de la Vane. Esto está bien. Negativo con Chu. Ah, ya. Diego, ¿ya le arreglaste? Perfecto, ahí estamos bien. Ujú. Entonces, ahí nos dice más Silvia, Mana, Ñucanchik, Mana, Hatun, Mantapi, Yanunchik. No cocinamos, ¿qué ve? Nosotros, Mana, quítale el Hatun Mantapi porque no tiene sentido, ¿sí? No hay ningún sentido aquí, Silvia. Ah, Ya te- yo quería poner, no, nosotros no cocinamos en la olla grande. en la olla grande necesitamos la palabra olla. La palabra olla es manca. Ajá. Hatun manca sería la olla grande. Ah, ya, entonces Y ya le tienes quito, que escribir Hatun, tienes que escribir así, Hatun manca. ya le quito, le quito. ¿Ya? Si quieres decir eso, arréglale. A ver, hasta que no le arregles nada. Entonces, María Belén dice, Ñucatamana, Chicago, Mantacani. Yo no soy de Chicago, perfecto, Belén. Perfecto. Machi Daniel, yo no Mashi, estoy en el grupo, le estoy enviando los mensajes a su WhatsApp, por favor. ya vamos viendo cómo te ayudo, ¿ya? Ya, Mashi, yo te veo. Belén, Gracias. Ahí estará. ya te reviso. Gracias. Pati me dice, Ñuca papa miku, papata mikuni mana. No, nada que ver, Pati. Eso sí está raro. Verbo al final, y si quieres decir yo no como papa, sería Ñuca ka mana papata mikuni. Y te falta el chu. Aquí no te acepto esto, Pati. Eimer dice, alaba kai kito yaktapitiyan. No, está mal el verbo. Debería ser tercera persona. Debería ser tiyan, Eimer. Eso no te acepto. Y dice, mana, yachachi quito manta. Está bien, Katia, eso sí te acepto. Entonces, no, el profesor de Quito. Bueno, puedes decir, por ejemplo, mana, estás diciendo negativo o positivo. Entonces, no, el profesor es de Quito, estás diciendo. Tal vez ponle un chup, Katia, ¿ya? Entonces, mana, yachachi quito mantacho. Escríbele eso sin la coma y te acepto, ¿ya? Katia, a ver, Machi Diego Bosques me dices, Mana, Niku, Nichu, Sara. Entonces no está el verbo al final, Mashi, no te acepto eso. Sí, tiene que ser el verbo al final. Y, ¿qué más? Eimer, Manan sin la N al final. Mana, Quito, Manta, Chucani y Chaja.
Shinapash es en el quichua ecuatoriano, Mashi Eimer. Shinapash Kaipi Yachani. Ok, ya está mucho mejor, muchísimo mejor. Esa es una evolución tremenda, ¿no? Entonces sí, hay una evolución muy grande. Ñucacamana, Guayaquil, Mantacani, perfecto, Pati. Ya, nada que ver. Ahí sí, súper bien. Está muy bien. Eh, Mashi, Katia, ¿ya arreglaste? No, arreglaste. A ver, Katia, no está aquí. Bueno, ya, arréglale eso nomás, Mashi Diego Bosques, ¿ya? Sí, profe, no sé si es que me puede escuchar. Tengo, Sí. no, yo se me entrecorta no le alcancé a escuchar. Me dijo que le quite la coma y ¿qué más? ¿Tenías algún problema aquí? Porque, a ver, ¿qué mandaste tú primero? Yo puse Katia. Quito, Yachachic, Quito, Manta. O sea, quería decir que no, el profesor no vive en Quito. Te falta Causan, entonces. Entonces, Mana, Yachachi, Quitopi, Causancho. Pues te Causancho. faltaría Quitopi en lugar de Manta y Causancho para decir no vive en Quito. ¿Sí? Entonces ahí está un relajo. Ya. Entonces tienes que ponerle bien. ¿Sí? Entonces Ya tienes que español. ponerle, sí, Causancho, el verbo al final, si es que quieres decir eso. Entonces, bueno, todos tienen oportunidad de corregir, ¿sí? Entonces estas son evaluaciones dinámicas. Siempre pueden mandarme una corrección y ahí voy yo mejorando sus notas también, ¿no? Necesito tener notas de ustedes también porque estamos trabajando en contextos de U, entonces hay que medir un poco, ¿ya? Y venir a clases es la forma en la que mido y haciendo ejercicios es la forma también en la que mide cómo van. Entonces vamos a continuar con eso. Vamos a darle oportunidad a otras personas para participar también. Les explico la forma. Kai Wasika Ñucapami significa esta casa. Kai Wasipi, Kai Wasika, esta casa. Ñucapami es mía. Entonces voy a usar el objeto directo para decir Ñucacashuk Wasita Charini. Entonces voy a cambiar el Ñucapami con Charini. El verbo charina significa el verbo tener. Charina es el verbo tener. ¿Ya? Entonces yo tengo una casa. Ñucacashuk Wasita mi Charini. ¿Qué aceptaría también? Shuk Wasita Charini o Wasita Charini. Tengo una casa. Es decir, hay varias formas, no simplemente una forma de hacerlo completamente correcto, ¿sí? Pero se necesita entender, ¿sí? Si tú me dices, por ejemplo, Shuk Wasita Charini, está bien, lo entiendo, ¿ya? Entonces aquí yo tengo que ir trabajando con la persona, con la forma correcta del verbo tener. Charini yo tengo, Charingi tú tienes, Charin, ella tiene, ¿ya? Charinchik tenemos, Charingichik ustedes tienen, Charincuna, ellas tienen, ¿ya? Entonces vamos a trabajar en esa onda. Ya, Mashi, vamos a ver las del último. Mashi Juan Carlos, Caipichu. ¿Estás aquí, Mashi? ¿Escuchas? Sí, sí, sí. Ya, Mashi, Kaipi Mikani. allí mi Mashi, Ali Chipa y Shugniki Yuyay. Amashi Nago Kachpa. Arregla la primera Oye, oración, porfa. Kai Con- Wasi, no, el Kai Chu Yaka María Pami. ¿Sí? Ahora eso, Arréglale. Ponle Charini en lugar de María Pami. ¿Cómo le haces? Charini. Sí, pues. Chu, Chu Yaka. Kai Chu Yaka. Charini. Entonces, dime, A la ver, María tiene una choza. ¿Cómo me dices la María tiene una choza? Quichuapi. María, Mariaca, Mariaca, Shuk, Charin, Chu, Chuyaca, Charin, Chukyak. Chukya. Chuyaca, Chuya, Entonces, la chukya es la choza. Chukya charin. Chuya, Charin, Charin, Charin. Charin, porque es tercera persona más que Juan Carlos. Ya, sí, ya, ya, bien. A Jimmy. ok, gracias.
A ver, Mashi, ya hizo Mashi María. Mashi María, Uyangi. ¿Me escucha Mashi María? No. Y le escucho, profe, lo siento, estoy con cliente, no puedo ayudar. Ok, listo. Está bien. Mashi, ¿qué más? Mashi Eimer, vamos, arregla la número 2. Las dos, profe, ¿sí me escucha? Ajá. Las dos sería, primero me dice el verbo, el sustantivo, ¿no? ¿Cuál es el sujeto? Primero traduce el número 2. A ver, tradúceme el Juan, número 2. Juan Chupa Paika Churimi. Ya. Paika Juanchupa Churimi. Es decir, él es Sí, el hijo del Juan. sí. ¿Ya? Entonces ahora quiero que me digas, Juan tiene un hijo. Juan tiene un hijo. Sería Juanca, Churimi. Juanca Shuk, Churime. Chukchuri. Chichuri Paika. Nada, nada de Paika, ya nada de Paika. Usa el verbo charina. Charina, entonces. Necesitas el verbo charín. Mm, Tú me pusiste charina, pero es charín. ya, Entonces Charin. ahí has fallado en la combinación del tiempo verbal. Entonces, preferible tener algo que nada. Entonces ahí están. Ok. A ver, Mashi Eimer. A ver, ya que trabajamos con Mashi Eimer, vamos a trabajar con Mashi Miguel. Léame el número 3 y arréglele por con charina, con el verbo charina. La número 3. Chaitar pushkata. Chay tarpus cuacua nucapami. Ya, chaitar pushkata ñukapami. ¿Qué significa? Significa algo de la planta es mía. Tarpushka es sembrío. Sembrío, el sembrío es mío. Es mío. Ahora digamos, ese sembrío es mío. ¿Cómo lo digo? Yo tengo un sembrío. ¿Cómo digo eso? Yo tengo un sembrío. Dígame, Mashi, ¿cómo digo? Yo tengo un sembrío. Macuyukmi o A ver, ñucaca primero. Yo, ñucaca, shuk, ¿qué más? ñucaca shu, Sembrío en quichua. ñucaca shu, tarpushka, Bien, bien. tarpushkaka. Tarpushkata. ¿Ya? Y el verbo Ahí charin, sería. ¿cómo sería el verbo tener? Yo tengo. Sería papuay. No, Con el verbo charina me tiene que combinar Mashi Miguel. ñucaca sharina. ¿Cuál de estas opciones escoge? ¿Cuál de estas escoge? ¿Escoge Charini, escoge Enki o escoge N? ¿Cuál de esas tres escoge Mashi Miguel? La segunda, Nada Sanchi. que ver, No, nada que ver. Sí, la, es Charini la nada tercera, más. Es Charini. Charini nada Ya, más. Ya, si es primera persona, yo tengo, tú tienes Charingi, él tiene ya, Charingi. ¿Ya? Vamos. ok. Entonces, gracias Miguel. Mashi Miguel tiene 8 aquí. Gracias, Masi. No sé, Mashi. También les voy a mandar una pequeña evaluación por WhatsApp también, la vamos a hacer todos con calma. Este es un día de evaluación, es un día más fresco, más tranquilo en ese sentido. Pero sí quiero que tengan un poco de tiempo para cuadrar otras cosas, ¿ya? Entonces, Profe, diga, no me dijo la nota, la mía, anterior. 8 más. Oh, ok, Sí, sí, muy amable, está bien. gracias. Ya, ok.
Voy a preparar su examen, les voy a mandar por el WhatsApp y lo van a llenar despacio, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una pausa de unos un minuto hasta mandarles el examen y les voy explicando también, ¿sí? Entonces, tomen un poco de agua y ya les mando el examen. Allí, mi Mashikuna, voy explicando el examen, por favor. Todos los que puedan prender sus cámaras, préndanlas, por favor. Voy explicando. Ok, Mashikuna, ustedes van a tener este documento como su prueba. Entonces, este es un componente escrito de 50%. Aquí hay algunas preguntas básicas que ustedes van a ir respondiendo. Em, la prueba la van a tener en Word. Van a tener un chance de hasta que se acabe nuestra hora de clase normal para entregarlo. Tipo 8:30, 8:15 está bien, no pasa nada, ¿ya? Entonces, pero no más de ese tiempo. Quiero que recuerden que hay algunas cosas muy específicas. Lo mismo que estábamos trabajando desde el inicio. Imashutita Kangi, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? Maimandata Kangi. ¿Dónde vives? Maitita Kausangi. ¿Con quién vives? Piku Nawanta Kausangi. ¿Ya? Y aquí vamos a hacer valoraciones para escoger la respuesta correcta. Solo una es la respuesta correcta, por favor. Sí, no escojan más, solo escojan una como respuesta correcta. ¿Ya? Por favor, yo voy a estar pendiente de que se entiendan las valoraciones. Igual, solamente hay una respuesta correcta. Escojan la respuesta correcta. ¿Ya? Son 20 preguntas. ¿Sí? Si tienen preguntas, hay WhatsApp, siguen escribiéndome. Sí, hay algunas personas que están trabajando, si es que necesitan y tienen un problema de verdad, sepan escribirme y yo sabré responder, ¿sí? O sea, todo se resuelve comunicándose, ¿ya? Pero hablen, ¿ya? Entonces me mandan un escrito por WhatsApp y ahí lo vemos. Entonces voy a empezar a descargar este documento en Word. Pónganle su nombre, por favor. Me lo mandan a WhatsApp y esa va a ser su prueba de valoración. Profe, Dígame. por lo que entendí, son 20 preguntas, las una hay que contestar y las otras hay que escoger una opción. Exacto, Mashiko. Las primeras 5 preguntas son de contestar. Usted tiene que escribir en Quichua lo que le está preguntando ahí. Y las Ya, otras tienen que escoger de opción múltiple y de completación. ¿Ya? ya, Entonces, ok. esta es la prueba que necesito que resuelvan. Necesito que la hagan con calma. ¿Ya?
Y no se estresen. Yo quiero valorar un poco, quiero mejorar cosas. Yo no quiero juzgar aquí, quiero valorar, quiero saber cómo están y que se sientan bien en el proceso, ¿ya? Entonces, no se sientan presionados. Si es que algo no saben, pregunten. Yo sabré escribirles y darles algún poco de apoyo, ¿ya? Pero todos los contenidos que ustedes conocen ya sobrepasaron los contenidos de esta prueba. Esta prueba es bastante simple en ese sentido. Ustedes tienen suficientes conocimientos como para que les vaya no bien, sino súper bien aquí, ¿ya? Entonces, vamos a enviar ahorita su prueba. Magister, disculpe, soy Katia. Dime, Katy. Yo le quería pedir, Magister, yo tengo un inconveniente. Yo no estoy en la casa y estoy en el celular. Y yo no sé si es mi internet o el suyo, pero está súper malo. Pues no sé cómo me puede ayudar a mí para resolver después o cómo puedo hacer, porque ahorita estoy incluso buscando aquí donde me encuentro un internet para ver si me puedo conectar. No te estreses. Si no tienes un dispositivo adecuado para trabajar, lo único que vas a hacer es ponerte en riesgo. No, no tiene sentido. Em, yo te voy a dar un chance de hacerlo, de entregarlo hasta, ¿te parece? Hasta las 11 de la noche. ¿Es correcto? ¿Está adecuado para ti? Sí, ¿Estás de Magister, acuerdo? muchas gracias. Ya, Sí, sí, ya, sí perfecto. estoy de acuerdo. Ya, Le ya, agradezco. perfecto. Gracias. Está enviado, por favor. ¿Ya? Bien. Está enviado, descárguenlo y no se olviden de ponerle su nombre para que poder identificar la prueba de quién es. ¿Ya? Por favor. Tómenlo con calma. Empiecen, chicos. Mashikuna. Mashikuna, pongan todos sus nombres completos en su reunión de Zoom, por favor. Silvia, yo creo que tú eres Windows 11, ¿no? Pero ponle tu nombre, porfa. Ya, voy a ver cómo le hago eso. Es que no me sabe coger. Sí soy Windows, pero
Ya veo, profe. Ahí en Mashikuna. Entonces, voy a tomar solamente una foto de grupo, ahorita para ver que tengan un poco de evidencia de que todos están aquí. Ya, ahí, ya, listo, ya tenemos una foto de grupo. Les mando eso al WhatsApp. Trabajen tranquilos, no hay apuro, ¿sí? Máximo, hasta las 11 de la noche tienen todos, ¿sí? No creo que necesiten tanto tiempo. Si pueden enviarlo a las 8:30, perfecto. ¿Sí? Bien. Lo que les comento Profe, también, dígame, Mashi Aimer, tengo una duda. dígame. Donde dice donde vive, ¿puedo poner lo que es la ciudad o el sector donde yo vivo? Puede poner el sector, la calle, la ciudad, sí, pero Una de denme las una dos es respuesta válido. lógica.
todas son válidas, es que es el sector donde es donde vives, la ciudad es donde vives, la calle es donde vives, el barrio es Ok, donde vives. ya, Entonces, sí, mientras más elabores tu tu respuesta, mejor. Sí. No se muy bien. estresen. Acuérdense que siempre el camino más directo es el camino más claro cuando quieren hablar de Quichua, ¿no? Ya cuando se quieren empezar a complicar mucho, es como que ya pierden significado. Entonces vayan directo. La lengua indígena es muy práctica, entonces es, pum, directo, ¿ya? Entonces, no se estresen. ¿Vale? ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda? Sí, Daniel, yo preguntaba, ¿cómo era la parte, lo que se dice o lo que se dice? Lo que pasa es que quiero poner en la parte de, en la quinta pregunta, yo soy marquetera, entonces quería Ah, poner algo así, lo que se marque, dice marquetera o algo así, ¿no? marquetera nishka, Cani. Marquetera, Nishka. Cuando no tienes una palabra del quichua que sea ese significado en español, dices, Exacto. por ejemplo, ingeniero nishka, Cani. Soy lo que se dice que es un ingeniero. Sí, justo eso, ¿Sí? eso era lo que. Gracias. De mata chambales. Bien. Entonces tienen ya el contexto de las 5 preguntas, que es en lo que me necesitaban, ¿ya? Ahora voy a mantenerme conectado, ¿sí? Solo que voy a estar dándoles un poco de privacidad, no apaguen sus cámaras, sigan tranquilos, ¿ya? Y, y listo, ¿ya? Voy a conectarme también por acá. Seguida me conecto, Mashikuna, sigan trabajando. Cualquier cosa me escriben al WhatsApp, estoy ahí también. A ver, le dejo de mamá de la reunión a La Habana, ¿ya? Ya vengo, vengo.
¿Qué tal, Mashikuna? ¿Sí se portó bien la Vane? Sí. Bien, sí, no, dice. Educadita está. Ni nos Está bien, habla. bien. Está bien. Avisarán cualquier cosa, estoy pendiente, ¿ya?
En la séptima no mentirán.
Machi le envió a WhatsApp.
Bueno, Mashikuna, entonces todo está terminado. Yupaychani, que tengan buena noche y estamos conversando, Mashikuna. Disculpe, profe, Dime, dime, Mashikuna. ¿el examen le enviamos a su correo o al WhatsApp Al WhatsApp mándale mejor. personal? Sí, por favor. Sí. Ya, ok, listo, muchas gracias. Yupaychan.